Buenos días, hermanas. A partir de este miércoles comenzamos un estudio de Cristología, o también podemos llamarle la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que esto es lo que abarca la Cristología: su persona, el estudio de la segunda persona de la Trinidad y el misterio de las dos naturalezas conviviendo armónicamente en nuestro Señor Jesucristo. A esto también se le conoce como unión hipostática. Y hablaremos también de la obra de nuestro Señor Jesucristo y sus consecuencias eternas. Pero antes de hablar de esta cristología, hermanas, recordemos primeramente lo que vimos la semana pasada con la Trinidad. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la Trinidad estuvimos viendo que hubo una necesidad de parte de la Iglesia de expresar de una manera dogmática nuestra creencia para hacerle frente a las distintas herejías que se dieron en el siglo III y IV, como el monarquianismo, el sabelianismo, el adopcionismo, después vendría el arrianismo y finalmente el macedonismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y es así como llegamos a este credo que nosotros tenemos, la Trinidad. Ahora, si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, porque sabemos que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y una pequeña porción en arameo, y sabemos que la palabra Trinidad viene del latín, aunque no aparece en la Biblia, está claro que la enseñanza es implícita, está dentro de la palabra de Dios. Pero después de esta controversia que sucedió en el siglo III y IV y que condujo al dogma de la Trinidad, ahora va a seguir una controversia más, que tuvo que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la relación entre el pecado y la gracia de Dios. Esta controversia se dio en el siglo V y tuvo como oponentes, por un lado, a Agustín de Hipona y por otro a un cristiano de las Islas Británicas llamado Pelayo. Fue un choque semejante al que se vivió un siglo antes entre Atanasio y Arrio, solo que aquí el punto en controversia, como dije, es la gracia de Dios y su relación con el pecado. Para comenzar con esto, primeramente vamos a hablar de Agustín de Hipona. Agustín fue un obispo del norte de África que tuvo su obispado entre el año 395 y 430. Era hijo de una cristiana llamada Mónica, devota ella, pero que vio cómo su hijo, cuando llegó a la juventud, se alejó de Dios, vivió de manera licenciosa, perdida, y después Agustín se uniría a la herejía del maniqueísmo. Pero después de algunos años, cuando Agustín entra en una crisis espiritual, conoce a Ambrosio de Milán, un obispo con el que tendría algunas conversaciones, y el resultado de estas conversaciones fue precisamente la conversión de Agustín al cristianismo. Ahora, Agustín va a interpretar la Biblia sobre todo de acuerdo a su experiencia muy personal. Cuenta Agustín que él no quería convertirse en cristiano, que él se resistía a ser creyente, pero él sintió como si Dios lo hubiera obligado, como si su gracia lo hubiera arrastrado hacia Dios. No quería, pero Dios lo atrajo a sí mismo. A esto posteriormente se le llamaría la gracia irresistible de Dios. O sea, aunque tú no quieras, si Dios te eligió para ser cristiano, te va a traer, aunque sea con las orejas, por las orejas. Y eso es la gracia irresistible. Lo bueno de Agustín es que él, como nosotros, creía en la gracia sola para salvación. Pero él no se quedó solamente en la gracia, sino que se fue a la eternidad, la gracia y su relación con la eternidad, y llegó a la conclusión que Dios predestina a algunas personas para la salvación, de acuerdo a un decreto misterioso y eterno. Entonces, Agustín negaba el libre albedrío en las personas.
decía que sí hay libre albedrío, pero solamente para el pecado, no para escoger el bien. Uno es salvo si y solo si fue elegido por Dios para esto. Si Dios dijo en la eternidad, yo decreto que tú vas a ser salvo y vas a ser mi hijo, bueno, entonces uno alcanzará la salvación. Pero si Dios no fue elegido, si uno no fue elegido por Dios en la eternidad, pues uno nunca va a alcanzar la salvación. Esto lo podríamos explicar en palabras más actuales o modernas de los modernos agustinianos que dicen esto. Ya que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es incapaz de elegir el bien, no puede escuchar, no puede ver, no puede hablar porque está muerto espiritual. Y para eso es necesario que en el tiempo de Dios venga el Espíritu Santo a esa persona predestinada, lo regenere, le haga nacer de nuevo y después de que ya tiene vida eterna, ahora sí puede creer en Cristo Jesús. Obviamente que esto es el sentido contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia claramente nos dice que primero es la fe en Jesús y después viene la salvación, la regeneración, la vida eterna. Dice Juan capítulo 1, versículo 12 lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente la Biblia nos dice, primero es la fe, junto con el arrepentimiento, y la consecuencia es que uno es regenerado, que uno viene a ser hijo de Dios y tiene vida eterna. Porque si estar muerto espiritualmente significa que uno no puede elegir, que uno no puede escuchar ni ver, pues esto también significaría que uno que está espiritualmente muerto tampoco puede pecar. No puede hacer ni el bien ni el mal. Esto es lo que decía Agustín. Y después vendría Pelayo. Pelayo era un cristiano británico que en cuanto a personalidad y carácter es totalmente opuesto a Agustín. Es la otra versión. Pelayo era un hombre que vivió una vida estrictamente cristiana, austera, muy exigente en cuanto a lo que él se demandaba en conducta, y cuando él vino a la Europa continental y conoció la enseñanza de Agustín, él reaccionó de una manera opuesta a lo que Agustín enseñaba. Entonces podemos resumir la enseñanza de Pelayo en 4 puntos. Punto número 1. Pelayo decía que el pecado de Adán solo lo afectó a él y no a sus descendientes. O sea que nosotros no heredamos algo llamado la carne de pecado. Número 2. Los seres humanos antes de pecar están en el mismo estado que Adán antes de su caída, en un estado de inocencia. Número 3. El hombre posee un libre albedrío. Y nosotros estamos de acuerdo con él. El problema es que Pelayo decía que uno se salva por sus propios méritos, por sus obras. Y finalmente, para Pelayo, la gracia de Dios son simplemente dones naturales. La gracia de Dios también puede ser una simple enseñanza moral que va a ayudar a la persona a tener una conducta virtuosa. Entonces, como hemos visto, Agustín y Pelayo son 2 extremos irreconciliables, diametralmente opuestos. Y podemos concluir que para Pelayo la salvación es por obras, por el mérito propio. Pero la consecuencia lógica del sistema de Agustín sería que la salvación es por la predestinación. Ya que no hay libre albedrío y que la fe es solamente para los predestinados, uno se salva solo si es predestinado. Es decir, que la fe en Cristo simplemente vendría a ser como un accesorio para que Dios cumpla sus decretos ocultos y misteriosos. Hay la creencia en Agustín de una doble predestinación, para vida eterna y para condenación eterna. Es así que en su libro El Enquiridión, Agustín se refiere a aquellos a quienes Dios en su justicia
ha predestinado para el castigo eterno. Y luego habla de la salvación de aquellos a quienes Dios, por su misericordia, predestinó para la gracia. Y en el libro La ciudad de Dios, Agustín habla de los predestinados para sufrir castigo eterno y para ir con el diablo al fuego eterno. Nosotros obviamente no tenemos ninguna de las dos posturas. Estamos de acuerdo con Pelayo en que hay libre albedrío, pero no creemos que la salvación es por obras. Y estamos de acuerdo con Agustín es que es solo la gracia, pero no estamos de acuerdo en la doble predestinación. Y el resultado de esto es que no hubo una explicación o una satisfacción bíblica a esta controversia. Tuvieron que pasar varios siglos hasta que en la Reforma Protestante Lutero volviera a lo que dice la palabra de Dios en escritos del apóstol Pablo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. No es por el esfuerzo propio, pero tampoco es por una doble predestinación, como decía Agustín. Hasta aquí entonces esta primera controversia acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo después vendría de nueva cuenta otra controversia, esta que tiene que ver con la persona de Cristo y sus dos naturalezas, su unión hipostática. Aunque hay que aclarar algo aquí, hermanas. Recordarán que cuando se dieron las controversias o las herejías del monarquianismo, el arrianismo y el macedonismo, todo esto partió de obispos que no tenían un carácter cristiano, sino que eran hombres soberbios, amadores de sí mismos, de placeres. Bueno, en este caso, estas controversias van a salir de cristianos bien intencionados, de cristianos sinceros, pero que en su afán por explicar este misterio, pues cayeron en herejía. Y la primera herejía que vamos a ver fue el apolinarismo. El apolinarismo creía que Cristo tenía un cuerpo humano, tenía un alma humana, pero no tenía una mente humana o racional, sino que el Verbo de Dios había tomado el lugar de la mente humana. El autor de esta teoría fue Apolinar, un joven obispo de la Odisea que floreció en la segunda mitad del siglo IV. Fue un cristiano muy estimado por Atanasio, San Basilio, Jerónimo, por tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios y porque se puso también del lado de la ortodoxia cristiana cuando se combatió el arrianismo. Pero al final él creía que Cristo no tenía una mente humana, sino que era solamente la mente divina. Después del apolinarismo vendría otra herejía que fue el nestorianismo. Fue Nestorio el que dio el nombre a esta herejía. Él nació en Germanicia, en Siria. Se desconoce la fecha en la que nació, pero se sabe que murió en Tebaida, Egipto, cerca del 451. Fue un cristiano celoso en contra de los herejes arrianos. A los pocos días de haber sido consagrado como obispo, mandó a derrumbar todas las iglesias arrianas y persuadió también al emperador Teodosio para que emitiera un decreto donde se prohibía la herejía del macedonismo, los que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Su herejía consistía en que él decía que Jesucristo el hombre simplemente fue el templo de Dios o el templo del Rey. Era Dios encarnado, pero que no sufrió ni murió en la cruz, sino que levantó de entre los muertos a aquel en quien se había encarnado. O sea, cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, lo que esta herejía dice es que la parte divina de Jesús se separó de la humana para que solamente sufriera la parte humana. Y una vez que resucitó Cristo, otra vez la parte divina volvería a él. Esto es lo que enseñaba este nestorianismo. Hay dos naturalezas, dice, y una sola persona, pero regularmente cuando Nestorio interpretaba las escrituras hacía una distinción. Había algunos pasajes bíblicos donde, según él, hablaba del Cristo humano, y otros pasajes bíblicos donde, según él, hablaba del Cristo divino.
pero está claro para nosotros que la palabra de Dios, cada vez que habla de Cristo, siempre está hablando de aquel que tenía dos naturalezas, una humana y otra divina. Luego vendría la herejía del eutiquianismo, que tuvo como promotor a Eutiques, que era de Constantinopla. Eutiques a su vez había sido adversario de Nestorio, y lo que él sostenía es que antes de la encarnación había dos naturalezas en Cristo, pero en la encarnación la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina. O sea que el cuerpo de Cristo no era humano, sino que también era divino. Y finalmente están los monotelitas, que combatieron a su vez al eutiquianismo. La herejía consistía en afirmar que en la existencia de Cristo solo había una voluntad. En otras palabras, que Cristo no tenía un alma humana, porque si Cristo poseyera una libre voluntad humana, podría darse el caso que se rebelara en contra de la voluntad de Dios y pecara. Y así, para asegurarse de una vida impecable, era necesario, según ellos, que Cristo no tuviera un alma humana. Entonces, debido a todas estas herejías, se llega a un nuevo concilio en Constantinopla, donde se llega a esto, al siguiente dogma. Dice: predicamos igualmente en él dos voluntades naturales o quereres, y dos operaciones naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, según la enseñanza de los padres, y dos voluntades no contrarias, Dios nos libre, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele ni combatirla, antes bien enteramente sometida a ella. Y después dice: confesamos a nuestro Señor Jesucristo, unigénito de Dios, perfecto en cuanto a Dios y perfecto en cuanto a hombre, con verdadera alma y verdadero cuerpo. Pues hubo una unión de dos naturalezas, y por eso confesamos un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Señor, considerado esto una unión sin mezcla. O sea que podemos decir que lo correcto sería decir que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A veces nosotros escuchamos decir que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero esto sería una contradicción, porque si Cristo es 100% Dios, nos está diciendo que hay 0% humanidad. Uno cancela a la otra. Y si decimos que Cristo es 100% hombre, estaríamos diciendo que Cristo es 0% Dios. La cancela. Entonces lo correcto es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Cómo sucedió esto? Es un misterio. Es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos que después de esto hay más claramente la explicación de la obra de Cristo, pero también de la persona de Cristo. Y llegaríamos a la necesaria cristología. Louis Berkhof, en su Teología Sistemática, habla de la cristología en los siguientes términos. Dice: hay una relación muy estrecha entre la doctrina del hombre y la doctrina de Cristo. La primera se ocupa del hombre considerándolo creado a la imagen de Dios, dotado de verdadero conocimiento, justicia y santidad, pero quedando a causa de su voluntaria transgresión de la ley de Dios, despojado de su verdadera humanidad y transformado en un pecador. Señala al hombre como una criatura de Dios, sumamente privilegiada, llevando todavía algunos de los rasgos de su gloria original, pero como criatura que perdió su derecho de primogenitura, su verdadera libertad, justicia y santidad originales. Esto significa que la doctrina dirige su atención no únicamente, ni siquiera en primer lugar, al carácter que tiene el hombre como criatura, sino a su pecaminosidad. Acentúa la distancia ética que hay entre Dios y el hombre, distancia que resultó de la caída del hombre y que ni los hombres ni los ángeles pueden cerrar, y equivale definitivamente a un grito que pide el auxilio divino. La cristología es en parte la respuesta a ese grito. Nos relaciona con el trabajo objetivo de Dios en Cristo para cerrar la brecha y para suprimir la distancia,
Nos presenta a Dios acercándose al hombre, quitando las barreras que separan a Dios y al hombre mediante el cumplimiento de las condiciones de la ley en Cristo, y restaurando al hombre a su bendita comunión. La antropología ya dirige su atención a la provisión de gracia de Dios para un pacto de amistad con el hombre, pacto que provee lo necesario para una vida de bendita comunión con Dios. Pero es un pacto que resulta efectivo únicamente en y por medio de Cristo. Por tanto, se sigue de necesidad la doctrina de Cristo como mediador del pacto. Cristo, tipificado y predicado en el Antiguo Testamento como Redentor del hombre, vino en la plenitud del tiempo para habitar entre los hombres y para hacer efectiva una reconciliación eterna. Por lo tanto, hermanas, podemos sintetizar esta cristología en 4 puntos principales. Número 1, la preexistencia de Cristo. Número 2, Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Número 3, el ministerio terrenal de Cristo y sus consecuencias eternas. Y número 4, el ministerio presente y futuro de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la cristología que veremos y que el Señor les bendiga, hermanas.